ahora con este medio, porque hace años yo dicté una conferencia en un teatro con una muchedumbre que estaba ansiosa de escuchar mi tema, que era Dante, viajero de la ultratumba, y en la cual hice una presentación más bien de tipo divulgativo, que en parte es lo que pienso hacer ahora, o sea, no por mirar en menos a los que están, a los contertulios, sino que al contrario. Lo que quiero es crear un hilo narrativo que permita ir introduciendo argumentos. Por lo tanto, yo les solicito encarecidamente, como aquí no se trata de hacer una conferencia, sino más bien de desarrollar un breve curso, que ustedes tomen notas, si lo estiman conveniente, y me preparen preguntas. Si yo no estoy en condiciones de responder todo lo que ustedes me pregunten hoy día mismo, será la próxima oportunidad o no sé, me imagino que podremos después seguir en contacto también a través de email. Y este es un tema muy, pero muy amplio, muy amplio. La Divina Comedia, porque de ella vamos a hablar, que de ahora en adelante le voy a decir comedia, que es el verdadero nombre, tiene 14.233 versos. Y prácticamente cada verso da origen a un estudio bastante profundo, a un artículo, a un ensayo, a un alcance, a una referencia. Es realmente increíble cómo en esta obra se ha logrado reunir todo el saber existente hasta ese momento, es decir, hasta la muerte de Dante el año 1321. Por eso es que se está conmemorando en este momento el 7º centenario de la muerte de Dante, que murió justamente entre el 13 y el 14 de septiembre de 1321. Yo era mucho más joven que ahora, cuando el año 1971 participé en un congreso internacional en Ravenna. Yo en ese momento estaba justamente en Italia estudiando, perfeccionándome. Yo soy profesor de Estado en italiano, titulado del Instituto Pedagógico de acá de la Universidad de Chile, cuando existía pedagogía en italiano, como existía pedagogía en francés, pedagogía en inglés, pedagogía en castellano, pedagogía en alemán, pedagogía en lenguas clásicas, bueno, también existía pedagogía en italiano. Yo me titulé acá, gané una beca, fui admitido en la Escuela Normale de Pisa, un gran privilegio, pero renuncié para irme a Firenze. Y no me quejo porque en realidad es la mejor, digamos, elección que pude hacer en mi vida, pues la escogí por lo central que era geográficamente en Italia. Pero ahí también entré en contacto con muchos otros ambientes académicos, con muchos profesores, y también en contacto con la Società Dantesca Italiana, de la cual pasaría a ser miembro después. Y el año 1971 yo participé en un congreso internacional por los 650 años de la muerte de Dante, pensando que algún día tal vez yo iba a llegar hasta el 7º centenario e iba a poder ir también a ese congreso. Parece que ese congreso al que estoy invitado al final no se va a desarrollar por la pandemia, es decir, en persona, pero a la distancia evidentemente que estoy participando. Estoy participando con una idea desarrollada por mí a partir de otros estudios, porque no es invención mía, que tiene que ver con los tiempos de composición de la Divina Comedia. Recién me acaba de mostrar Bárbara Bustamante el libro que les regalé a Magdalena y a ella como red cultural hace años, que se llama Io dico seguitando, que es el primer verso del canto octavo del infierno, que es la clave sobre la cual, la clave de la bóveda, sobre la que se desarrolla esta hipótesis según la cual Dante habría escrito la Divina Comedia en 2 momentos. Había comenzado antes del exilio, terminó 7 cantos y después siguió el resto ya en el exilio hasta poco antes de morir. De hecho, el mismo Giovanni Boccaccio, que es su primer biógrafo, digamos, oficial,
él estuvo en Ravenna, conversó con los hijos de Dante, conversó con sus amistades, y así tuvo también acceso a otra historia, así como la de los primeros 7 cantos, que es él el que la recoge. También conoció la historia de los últimos 13 cantos del paraíso, que se habían perdido, que no se encontraban en ninguna parte, y que al final el hijo Jacopo Alighieri soñó con su padre, que le decía que fuera a la antigua casa donde habitaban, y que en un muro detrás de una estera ahí estaba lo que andaba buscando. Y efectivamente él fue y encontró los 13 cantos. Si es verdad no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que Dante terminó de escribir la Divina Comedia poco antes de morir. O sea, estamos hablando del año 1321. Ahora bien, habiendo yo hablado tantas veces sobre Dante, en tantos lugares distintos, incluso aquí en Chile, lo voy a decir bien claramente, porque aquí las posibilidades de hablar de Dante son bastante restringidas, pero en ambientes como en Argentina, por ejemplo, donde el personaje Dante y su obra son importantísimas, yo he dictado conferencias en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, y después de toda esta experiencia, después de haber trabajado tantos años, no solamente con este texto, porque está también el de las otras obras a las que me voy a referir, hay ciertas cosas que a uno lo sorprenden. Mi profesor Guido Di Pino, que es el que habría de seguir mi tesis de doctorado en materias literarias, y que yo justamente escogí un canto de la Divina Comedia para analizarlo, que es el canto sexto del infierno, me dijo, es increíble, me dijo, yo vuelvo a leer textos de Dante, textos que me sé de memoria, y descubro cosas que jamás me había dado cuenta. O sea, es la pura y santa verdad. Un hombre como él, que también había dedicado toda su vida a Dante, reconocía que el poeta era mucho más críptico de lo que uno piensa. ¿Y por qué? Bueno, yo he llegado a tener mi propia respuesta al respecto. Porque siguiendo un poco la idea semiótica de Humberto Eco, la obra literaria funciona solamente cuando hay una persona que la lee, es decir, cuando hay un receptor. Y nosotros como receptores, esto lo aplico también como crítico cinematográfico, que siempre digo que el receptor cambia. La misma película que vi hace 20 años la veo hoy día y es distinta. Bueno, lo mismo pasa con la obra literaria, en la cual uno entra en contacto con la obra y aporta mucho de lo que uno tiene como background al respecto, y muchas veces aporta también los prejuicios que uno trae. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, pero generalmente es nefasto. Yo que he examinado a tantos comentaristas de Dante, veo que al final hay muchos que empiezan a armar su propio cuento respecto de lo que Dante está escribiendo o está diciendo, y que realmente lo más probable es que nunca lo pensó. Sin embargo, después de dar una conferencia en la Escuela Italiana de Valparaíso, Viña del Mar, unos alumnos quisieron hacerme una entrevista. Esa entrevista está en YouTube. Y me preguntaron por qué yo había empezado a leer Dante. Y ahí, como fulminado en el camino hacia Damasco, digo, bueno, y en realidad, ¿por qué? Era algo que ni siquiera me lo había planteado. Y lo entendí de inmediato. Ah, ahí está la cosa. Todo empezó porque cuando yo tenía unos 9, 10 años, eh, nuestros padres nos regalaron a mi hermano y a mí unos libros que se llaman El libro de nuestros hijos. Y ahí, publicado en la UTEA en México, González Porto lo vendía, y que es una traducción a su vez de una obra italiana mucho más antigua. Y ahí había un capítulo dedicado a Dante. Y me sorprendió esto, de un hombre que podía viajar por la ultratumba y que podía ver cómo es la vida después de la vida. Más adelante estudié en el liceo italiano, en el liceo número 7 de Hombres de Ñuñoa, José Toribio Medina. Se podía elegir entre italiano y francés. Yo estudié italiano. Y después seguí en la universidad. Y este poeta fascinante
estos textos increíbles que hasta el día de hoy vuelvo a tomar todos los días y a examinar, y que me acompañan en el velador al lado de mi cama, me van dando cosas nuevas y me exigen seguir y seguir profundizando. Pero la idea de partir con el conocimiento de Dante, el acercarme al texto de Dante, fue el porque había sido un viajero. Fíjense ustedes, yo con mi criterio en ese tiempo de niño de 9, 10 años, tomé de alguna manera la Divina Comedia o la Comedia como yo leía una novela de Julio Verne o una novela de Emilio Salgari. Y la verdad de las cosas es que no me cabe duda que tanto Salgari, que era italiano, ustedes saben, él era, digamos, estaba entre Génova y Verona, era un hombre que tenía esta gran imaginación, que escribió todos estos cuentos que transcurren en el mar, y él viajó una sola vez en barco. ¿Ya? Un Julio Verne capaz de imaginarse las cosas más increíbles que para nosotros ahora son normalísimas. El submarino, el viaje a la luna, ¿ya? Con algunas cosas que todavía tienen que cumplirse, como el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero él tuvo esa capacidad, tuvo esa imaginación, y yo creo que también Dante debe haber colaborado en algo. Y al respecto estoy preparando un trabajo que lo voy a presentar en un congreso internacional, que ese sí espero que se haga, porque está programado para noviembre. Dante incluso se anticipa a la realidad virtual por la manera como describe ciertas cosas, que me hizo recordar también una novela de Julio Verne que se llama El Castillo de los Cárpatos. ¿Ya? Bueno, pero no me quiero adelantar tanto con lo que estoy programando. Vengamos a lo que tengo ahora. ¿Y qué es lo que tengo ahora? El acercamiento a un personaje llamado Dante, que es capaz de viajar por la ultratumba, que es capaz de ir al más allá vivo y volver para contar lo que vio. ¿Ya? Ahora bien, para ello recurre a la poesía. Y esta poesía la llama comedia. ¿Por qué? Porque en el ámbito en que él se mueve, que es justamente el de la Edad Media, es de la Italia de las comunas, es la Italia donde los que estudian para ser clérigos y estudian el trivio y el cuadrivio. En ese mundo, Dante tuvo una sistemática, se supone, con los frailes franciscanos en Santa Croce, con los dominicos en Santa María Novella. Es probable que haya asistido a alguna conferencia de Tomás de Aquino, cuando todavía no era santo, evidentemente. A él lo va a encontrar, a Tomás de Aquino lo encuentra en el paraíso, ¿eh? Antes de ser canonizado, entre paréntesis. Pero, ¿cuál es el meollo de este asunto? Que Dante se mueve con el conocimiento de su tiempo. ¿Y cuál es el trivio? Ustedes lo saben, pero yo lo digo aquí como ayuda a memoria nada más. Gramática, retórica, dialéctica. ¿Ya? La gramática para entender el latín, aprender el latín. La retórica para leer los textos bíblicos, o la Sagrada Escritura en general, y la dialéctica para discutir los textos, sobre todo de los patrísticos y naturalmente los de la época suya, es decir, la escolástica. El cuadrivio también tiene un fundamento, pero es un fundamento de lo que ahora llamaríamos científico. Aritmética. ¿Para qué aritmética? Para aprender a componer música. Geometría. ¿Para qué? Para poder entender cómo funciona el mundo externo, la astronomía, por lo tanto, que es el cuarto grupo de estudios. Y Dante, con este bagaje, se decide a escribir poesía y naturalmente siguiendo
los cánones de la época, tiene que reconocer que la suya es una comedia. ¿Por qué? Porque tiene un nivel bajo de estilo. El gran estilo es la tragedia. Pero ¿cuál es la tragedia? La Eneida, por ejemplo, de Virgilio. Él es un gran lector de Virgilio, al punto que lo escoge como su guía para poder hacer el viaje por el infierno y por el purgatorio. Y por lo tanto, él llama comedia a este estilo bajo, a este estilo, entre comillas, cómico. ¿Por qué cómico? No porque hace reír necesariamente, no, porque tiene un final feliz. Dante empieza en el infierno, pasa por el reino de la penitencia, que es el purgatorio, y concluye en el paraíso celeste, incluso con la visión de Dios. Es un final que más feliz que eso no se puede. Por lo tanto, el final feliz hace que esta sea una comedia, y también que sea una comedia por su bajo estilo. ¿Por qué? Porque tampoco está escrito en latín, y mucho menos en griego. El griego en ese tiempo no se conoce. Uno de los primeros interesados en enseñar griego en Occidente fue Giovanni Boccaccio, junto con su profesor y amigo, su maestro, mejor dicho, y amigo Francesco Petrarca, que contrataron a un monje calabrés, Leoncio Pilato, que sabía griego para que les enseñara, y al poco tiempo tuvieron que renunciar a seguir porque la verdad las cosas que era demasiado complicado. Pero el latín sí, el latín de todas maneras. Y en latín había escrito Virgilio la Eneida, en latín habían escrito los grandes autores que Dante va a encontrar en el limbo: Horacio, Lucano, Ovidio, ¿no es cierto? El mismo Virgilio. Ellos son los grandes representantes de esa lengua, que puede ser una lengua trágica, porque es capaz de expresar una poesía de altísimo nivel. Y Dante consideraba que la suya no lo era necesariamente. Y lo habrían criticado por escribir en vulgar de la época. Porque el vulgar no quiere decir porque sea ordinario, no. Vulgar quiere decir porque lo habla el vulgo. Y él transforma entonces esta lengua hablada por la gente común, por algo se habla de era vulgar cuando se habla de era cristiana, es esta lengua con la cual él decide escribir la comedia. Hay otros que sostienen Claro, yo después, que de la habría nuevo, ya, empezado ya no. en latín. ¿Perdón? No oí bien. Bueno, sigo. En latín probablemente empezó a escribir la comedia, no está demostrado para nada. Es el tema de, uno de los temas de la famosa carta de Fray Hilario. Pero lo que sí consiguió es, a través del vulgar toscano, generar una lengua que mucho más tarde, en época romántica, se va a transformar en la lengua nacional italiana. Por esa razón es que en gran medida el italiano escrito por italiano entre comillas, porque en realidad es vulgar toscano, de Dante, es bastante comprensible hasta el día de hoy, porque es la misma lengua que fue adaptada en el siglo XIX para transformarse en la lengua nacional. Si se hubiera adaptado, por ejemplo, el florentino del siglo XVI, el de Machiavelli o el de Guicciardini, se entendería muy poco. Pero los otros autores, como Ludovico Ariosto, como Torquato Tasso, se dedicaron a escribir en cambio en la misma lengua que había escrito Dante, y por lo tanto le dieron una consistencia de tipo literario. Lo que ven acá es una pintura, un fresco de Domenico de Michelino, que está en la Catedral de Firenze, en Santa María del Fiore. Yo no entiendo mucho de píxeles, por eso la reproducción que tengo aquí no se ve muy bien, pero ustedes la pueden después de alguna manera controlar en su computador con una reproducción mucho más nítida. Aquí está Dante con su poema. Ya la fecha, 1465, nos dice que estamos muy lejos de la muerte de Dante, muy lejos de la época de la composición de la obra. De hecho, Dante aparece con el libro en la mano, la Commedia, a un costado, al costado derecho que estamos mirando nosotros, a la izquierda de él,
está la ciudad de Firenze, con algunos monumentos importantes, entre los cuales la cúpula de Brunelleschi. Bueno, la cúpula de Brunelleschi fue construida en torno al año 1450, así que evidentemente Dante nunca supo de esta cúpula. Tampoco supo de Santa María del Fiore, porque en su tiempo la catedral era la Catedral de Santa Reparata, ¿ya? Sobre la cual después se construyó esta otra iglesia, en la cual participó sobre todo Arnolfo di Cambio, y el campanil que está al lado, que se alcanza a divisar ahí en un extremo, que el arquitecto fue Giotto, y después, bueno, fue decorado por otros grandes artistas, no solamente por Giotto, sino que, por ejemplo, por Donatello, y ahí estamos hablando también del siglo XV. Se supone que a la izquierda nuestra, a la derecha de Dante, está el infierno, ¿ya? Ahí ven ustedes una puerta, que es la típica puerta de una ciudad medieval, y detrás una serie de figuras desnudas con algunos demonios para dar la idea del infierno. Detrás hay una montaña gigantesca, que es la montaña del Purgatorio, que Dante se imagina que está en el hemisferio contrario a donde se encuentra Jerusalén. Ya vamos a ver esa representación. En la cúspide está el paraíso terrestre y después viene el paraíso celeste, formado por estas esferas que están circulando. Dante, ahí tienen ustedes el esquema completo, esquema que naturalmente nosotros vamos a analizar en las próximas sesiones cuando vayamos a cada reino de la ultratumba por separado. Pero ustedes ven ahí que tienen en el centro la Tierra esférica. Es una estupidez cuando nos enseñaban cuando niños de que la gente pensaba que la Tierra era plana y que se iban a caer de la Tierra plana, y por eso nadie navegaba hacia más allá de las columnas de Hércules, y que en cambio Cristóforo Colombo tuvo la intuición de que no, se sabía desde la época de Eratóstenes, mucho antes, que la Tierra era esférica. Lo que pasa es que el cálculo que se hacía de la Tierra emergida con respecto a la Tierra ocupada por el agua, por los océanos, era un cálculo equivocado. Fue Paolo del Pozzo Toscanelli el que, con los análisis de los eclipses y el movimiento de los planetas, pudo más o menos establecer cuál podía ser las verdaderas dimensiones de la Tierra. Pero ya Eratóstenes lo había demostrado con simple observación de las sombras, ¿ya? Como ustedes muy bien saben, el cálculo de él se equivoca de pocos kilómetros respecto del diámetro real de la Tierra. La Tierra está dividida en dos grandes sectores, que es un sector de tierra y un sector de agua. El infierno está en el interior de la Tierra, es como un enorme anfiteatro que va a terminar en el centro de la Tierra, donde está Lucifer. Lucifer tiene una cabeza que tiene 3 rostros, porque representa una trinidad negativa, y después está al otro lado el purgatorio, que se formó cuando Lucifer cayó en la tierra. La tierra que estaba ahí, por miedo, se alejó hacia el otro hemisferio donde estaba el agua y creó esa enorme montaña. Esa montaña la anuncia el mismo Dante cuando habla de Ulises, que cuenta de su último viaje, que concluye justamente navegando por el hemisferio del agua, y que después de 5 meses ve una montaña gigantesca, pero la nave naufraga. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión cuando nos refiramos a ese episodio más en concreto. Fuera de la Tierra están las esferas, que contienen los diferentes cielos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, después las estrellas fijas, después el primer móvil, que es el que permite que todo se mueva, y fuera de esto están las jerarquías angélicas que están en torno a Dios, que es un punto en la parte más lejana del centro de la Tierra, que es el que hace moverse todo, porque el gran motor inmóvil, ese del que hablaba Aristóteles y que lo retoma Santo Tomás de Aquino, mientras que
a sus pies hay una cándida rosa, en la cual es otro anfiteatro, pero contrario al del infierno, donde están todos los creyentes en Cristo venturo y en Cristo venido, que entre los cuales Dante reconoce a muchos de los santos, y donde también tiene su espacio la mujer que él amaba, Beatrice. Y justamente de Beatrice tengo que hablar ahora. Porque para Dante el viaje no es solamente el entrar en el mundo del más allá para conocerlo. En realidad, su experiencia es una experiencia que tiene que ver con una situación terrible. Él se imagina que se pierde en una selva oscura y que cuando, después de pasar una noche entera en esa selva oscura, logra salir, ve que hay una colina sobre la cual está el sol que todo lo alumbra, que todo lo ilumina. Y él, cuando quiere dirigirse hacia esa colina, se le aparecen tres fieras que lo impiden. Estas fieras son una lonza, que ahí hay toda una historia que habría que reconstruir, que tiene que ver con un animal entre mítico y real, que tal vez hubo un animal parecido que estuvo también en una jaula en Firenze, y que tenemos que entender más bien como un leopardo manchado, ¿ya? Después un león y luego una loba. Y ninguno de estos tres animales le permite pasar hasta la colina. Al contrario, lo empiezan a empujar de nuevo hacia la selva. Entonces, en ese momento, el desesperado ve que hay una sombra de una persona que está ahí, que ha estado silenciosa todo el tiempo, y se dirige a ella. Es Virgilio. Y él se presenta y le explica que está ahí justamente para ayudarlo y que las tres fieras no lo van a dejar pasar, que él tiene que tener otro viaje. Ese viaje va a consistir en pasar por donde están las almas ya perdidas, condenadas definitivamente, o sea, el infierno, que luego va a pasar por el reino donde están aquellos que sufren, pero al mismo tiempo gozan en el fuego porque saben que su penitencia tendrá un fin, y podrán pasar finalmente entre los espíritus gloriosos que están en el cielo. Es decir, todo el viaje que se va a plantear a partir del canto tercero. Este es el canto primero, el que les acabo de resumir muy brevemente. El canto segundo es un canto de coloquio entre Dante y Virgilio, con el cual Virgilio le tranquiliza a Dante, que está naturalmente muy preocupado por la situación, porque dice que él no es digno de hacer ese viaje, que lo hizo Eneas, es lo que cuenta Virgilio en la Eneida, que lo hizo Pablo, que en la segunda carta a los Corintios dice que él fue raptado al cielo y que él no es digno de realizarlo. Entonces lo tranquiliza a Virgilio diciéndole que él no está ahí por casualidad. Él estaba en un lugar donde están todos los otros espíritus magnos, que es el limbo, que está antes de entrar al infierno propiamente tal. El limbo Dante lo describe en el canto cuarto. Ahí están los poetas, están los grandes personajes históricos de la antigüedad, y de ahí fueron rescatados todos los patriarcas judíos en el momento que Cristo murió y descendió a los infiernos, justamente para liberarlos, en aquello que los judíos llamaban y llaman el seno de Abraham. Y le dice, yo estaba ahí y se me apareció una mujer que me dijo, io sono Beatrice che ti faccio andare. Vengo dal loco de tornare in Sio, amor mi mosse que mi fa parlare. Es decir, yo soy Beatriz, que te hago caminar, ¿ya? Y vengo del lugar a donde quiero volver, pero el amor me movió y me hace hablar. Y entonces le cuenta, esto lo vamos a ver con más detalle en un ratito más, que está ahí justamente por intercesión de la mismísima Santa Lucía, que era
la santa protectora de Dante. Eso lo sabemos porque en el Convivio Dante, que es otra de sus obras, narra que se estaba quedando ciego, hizo una manda a Santa Lucía y recuperó la vista. ¿Ya? Santa Lucía le ha pedido a la Virgen María, a la mismísima Virgen María, que interceda, por favor, por Dante, y la Virgen llama, por lo tanto, a Beatriz, que está ahí en la rosa celeste con todos los otros beatos, para que ayude a Dante. Y Beatriz baja al limbo y le pide a Virgilio que vaya a rescatar a Dante. ¿Ya? Ahora, todo esto que es un relato, evidentemente tiene una explicación de tipo alegórico. ¿Y qué significa alegórico? Significa otra cosa, o sea, es decir, con otras palabras o poéticamente, expresar una realidad que no se quiere decir directamente, sino que de manera indirecta. Y todo la Divina Comedia es una gran alegoría. Por eso es que yo he intitulado esta primera reunión como Poesía y Alegoría. Vamos a ver de inmediato cuál es la alegoría, pero primero detengámonos un momentito en Beatrice. De Beatrice ha habido muchas pinturas, ¿ya?, que la quieren representar. Por ejemplo, aquí habría un primer encuentro entre Dante y Beatrice. Sí, esta es una pintura de mediados del siglo XIX, por lo tanto, sigue toda una línea romántica, y bueno, ustedes mismos ven que el estilo es totalmente romántico, porque Dante tiene otra obra que se llama La Vita Nova, algunos dicen Vita Nuova, en realidad es Nova, con la O abierta, en la cual narra su amor por una muchachita llamada justamente Beatrice, que, a la cual escribió muchas poesías. La Vita Nuova ha sido calificada como un prosímetro, o sea, una obra escrita en prosa, pero para ilustrar poesías escritas en versos. ¿Ya? La Vita Nuova, o la Vita Nova, tiene 42 capítulos, que son cortitos, en los cuales hay 25 sonetos, 4 canciones, una balada y una stanza, o sea, una estrofa de una canción. Todas escritas en homenaje a Beatrice. Una niña, porque era una niña, que Dante conoció cuando ella tenía 9 años y que volvió a verla cuando tenía 18, ¿no? Y que ella incluso lo saludó. De ahí una famosa poesía que es esa que probablemente han escuchado tantas veces, tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia quando altrui saluta, che ogni lingua diventa tremando muta e gli occhi non addiscono di guardare. ¿Ya? Es decir, esta idea de que el saludo de Beatrice es algo que lo ha llenado no solamente de alegría, sino que también pasa a ser un acto místico, para que sea una cosa da cielo in terra miracol mostrare, dice, como si fuera una cosa que viene desde el cielo para mostrar un milagro. ¿Y eso por qué? Porque Dante está siguiendo toda una línea de poesía que tiene su origen en la Provenza, en los trovadores, y que fue trasplantada a Italia en la época de Federico II en Sicilia, y que después renació en Toscana. Y Dante es el iniciador de un movimiento en Firenze que se llama el Dolce Stil Novo, que es una expresión inventada por Dante, que Dante la coloca en el canto 24 del Purgatorio, cuando habla con Bonagiunta da Lucca, que es un poeta de la época suya, pero anterior al Dolce Stil Novo. Digamos, la serie de relaciones que hay en esto es muy amplia, porque el Dolce Stil Novo no lo empezó Dante. Dante lo introdujo, por así decirlo, de alguna manera, y lo desarrolló en Firenze. Pero el verdadero creador del Dolce Stil Novo es Guido Guinizelli. Y Guido Guinizelli estaba en Bolonia. Dante
estudió en Bolonia, se supone que ya cuando estaba en el exilio, y por lo tanto conoció a Cino da Pistoia, uno de los discípulos de Guido Winizzelli, y con esto ya van 3 poetas, a los cuales habría que agregar Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, con el cual, con este grupo, digamos, se completa esta serie de poetas que conforman el Dolce Stil Nuovo. Y que todos dejan una serie de poesías que tienen una base de tipo neoplatónico. No porque hayan leído a Platón directamente, porque de Platón se conoció nada más que el Timeo y el Fedón en la época medieval. No, a través de Plotino. Esto es neoplatonismo. ¿Cuál es la idea básica? Lo voy a decir de manera muy sencilla. ¿Cuál es la idea básica de este amor neoplatónico que inspira estas poesías? Que como nuestro mundo no es el mundo real, porque el mundo real es el mundo de las ideas, y nosotros vemos solamente el reflejo de las ideas en las cosas, un objeto cualquiera, o un ser humano cualquiera, una mujer, por ejemplo, es bella no porque es bella en sí, sino porque refleja la idea de la belleza, es la encarnación de la belleza. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero un momento, podría ser al revés también. Yo de ver tantas cosas bellas hago la abstracción de belleza. Sí, eso es lo que dice Aristóteles. Pero la idea de los neoplatónicos y de Platón es esta otra. Por lo tanto, ¿qué es el amor platónico? ¿Qué es este amor neoplatónico? Es el hecho que yo, amando la belleza, ¿ya?, amando la verdad, amando la justicia, perfecciono mi espíritu, perfecciono mi alma, mi psique, ¿ya? De manera que yo, al amar a una mujer a la que considero bella, purifico mi alma. Es un amor que ayuda a mi salvación espiritual, ¿ya? Por lo tanto, es un amor absolutamente espiritual y no carnal. Claro, esto es bastante discutible porque grandes autores como Guido Cavalcanti, que lo había dejado aparte yo, tiene unas poesías que son absolutamente eróticas, que no tienen nada de espiritual. Bueno, ahí hay toda otra historia que tiene que ver la relación entre Guido y Dante, que se vuelve a plantear en otros momentos de la Divina Comedia, por ejemplo en el canto 10, cuando Dante en el infierno se encuentra con el padre de Guido. Pero de eso vamos a hablar después. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Que Beatrice se transforma en esta, ahí está el saludo de Beatrice, en esta pintura de Dante Gabriele Rossetti, que se transforma en este objeto del amor que no tiene una finalidad carnal. Ahí está Dante que encuentra a Beatrice, según Rafael Lo Sorbi, una pintura de 1903, en una fiesta, que es la niñita que incluso le ofrece una flor. Y esta tal vez es la reproducción más famosa, Henry Holiday, que incluso la publican en todas partes sin poner el nombre de quién la hizo, un pintor inglés de fines del siglo XIX, donde se supone que Dante está en Firenze y ve pasar a Beatrice acompañado de 2 mujeres, ¿ya? Y naturalmente los colores alegóricos. El blanco es la fe, el rojo es la caridad, el verde es la esperanza. O sea, esta idealización total. De nuevo, tenemos este criterio, que bueno, no solamente romántico, también lo hacían los renacentistas. Es decir, la Firenze que está aquí yo la reconozco porque es la Firenze actual, o es la Firenze de fines del siglo XIX. Al fondo ustedes ven perfectamente que está el final del Palazzo de Uffizi, del cual va a tener origen el Ponte Vecchio, que apenas se divisa, pero sí se ve clarito aquí el Ponte Santa Trinita. Y el Ponte Santa Trinita está desde el siglo XVI. ¿Ya? Acuérdense que el que lo construyó fue Bartolomeo Magnati, y se supone que según diseños de Michelangelo. Ahí hay un encuentro con Beatrice,
supone de Dante con esta muchachita que está acompañada como corresponde por dos damas. Las chiquillas de ese tiempo no salían solas a la calle. Y por lo tanto están fuera de una iglesia. ¿Qué iglesia es esta? Es la iglesia de Santa Margherita dei Cerchi. Me imagino que algunos de ustedes han estado en Firenze y habrán pasado por la casa de Dante, que está justamente en esta calle donde está esta iglesita, ¿ya? Ahí está la tumba de una muchacha que murió muy joven, a los 29 años, llamada Beatrice Portinari, que era vecina de Dante. Entonces muchos se han esmerado en buscar a esta joven, a encontrar todos los datos posibles. Descubrieron que se había casado con un señor llamado Simone dei Bardi, que probablemente Dante se encontró con ella muchísimas veces porque eran vecinos. Pero la verdad de las cosas es que, y esto lo dice José Blanco, para mí Beatrice no existe como persona real, es una figura idealizada. Y esto no quiere decir de que no exista como personaje. Al contrario, Beatrice está más viva que la mismísima Beatrice Portinari, así como Don Quijote sobrevivió a Cervantes, y por qué no, en nuestro chileno y nacional socio de Genaro Prieto, Walter Davis, sigue viviendo después que Julián Pardo se suicidó. ¿Ya? Porque al final de cuentas los personajes son los que sobreviven, son los autores los que desaparecen. Beatrice en sí es pésima la reproducción pero este es el momento del matrimonio. Hay de nuevo la misma iglesita de Santa Margherita dei Cerchi, con Dante que está vestido de rojo, que viene caminando acá, que se aleja probablemente adolorido por el matrimonio de su amada. Pero todo esto es una invención, evidentemente que es una invención. El nombre Beatrice, que yo prefiero dejarlo como Beatrice, no como Beatriz, viene del latín Beatrix, y Beatrix significa la que da la beatitud. O sea, más claro que eso, ¿dónde? Evidentemente es una figura alegórica. ¿Qué representa? Representa la guía hacia la salvación. Y de hecho Dante se va a encontrar con ella en el paraíso terrestre, con el personaje Beatrice, y con ella va a subir al paraíso celeste. Esa es la iglesita de Santa María di Cerchi. Ahora, los que han leído la obra Inferno o Infierno de Dan Brown, recordarán que hay un momento en el cual el personaje, este Langton, entra a la iglesia Santa Marita dei Cerchi y ve la tumba de Beatrice Portinari, que está llena de papelitos, y él también aprovecha ahí para, a través de un celular, entrar en contacto con otras personas, porque todavía está en este estado que no entiende exactamente qué es lo que le pasó, que está amnésico y que no entiende quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Justamente encuentra refugio en esta iglesita, y ahí está la tumba de Beatrice. Y ese canasto que ven ustedes ahí no es canasto de basura ni de papeles, esas son las cartas que hombres y mujeres, sobre todo mujeres, dejan para Beatrice, ¿no? Solicitando generalmente el amor de alguna persona. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo, ¿eh? Cartas incluso improvisadas, así se ve que son hojitas que están sacadas de una esquela donde se están tomando apuntes. Hermoso esto, muy hermoso. Porque evidentemente no es Beatrice Portinari, la verdadera Beatrice Portinari, la que genera esta digamos, esta pasión por un amor que se vio completo en el paraíso. No, no, no. Simplemente porque la poesía ha sido capaz de generar algo que va mucho más allá de la muerte. Esta es la casa de Dante, pero es el lugar donde estuvo la casa de Dante, porque la casa de Dante fue destruida cuando él fue mandado al exilio, y después en la condena definitiva se decidió que había que demoler su casa. Claro, a la esposa no le hicieron nada porque Gemma Donati lo habían casado con Gemma cuando eran niños, a Dante y Gemma, así que
Es un contrato firmado entre padres, no fue una relación de amor ni de cariño. Tuvieron hijos, sí, Jacopo, Piero y probablemente Giovanni, y una hija llamada Antonia, que tomó el hábito de monja en un convento de Firenze, perdón, en Ravenna, y se puso como nombre Beatrice. ¿Ya? La casa, que tal vez algunos de ustedes visitaron alguna vez, es una reconstrucción hecha en el siglo XX, pero que corresponde a una casa de la época, con el tipo de piezas, el tipo de muebles, ¿no es cierto? Está todo, corresponde a la realidad. La idea del pozo afuera también, pero no es la casa verdadera de Dante y da exactamente lo mismo. Dante Gabriele Rossetti, que también llevó el mismo nombre que el poeta, es el que desarrolló una serie de pinturas con las cuales ilustró la Vita Nuova, dando la idea de Dante, que se enamora de Beatrice y que el amor mismo lo hiere con una flecha, ¿no? En este caso es la flecha que el amor, representado por un ángel rojo, está alejando de Beatrice para clavarla en su corazón, o esta otra imagen pésima como reproducción, pero la pueden buscar ustedes con más calma, donde Dante está dibujando un ángel en el suelo, en una hoja de papel, y vienen a saludarlo mientras él recuerda el primer aniversario de la muerte de su amada. Elizabeth Sonrel hizo este cuadro que desgraciadamente no pude encontrar en píxeles mejores, donde ven a una niñita que está bailando, que se supone que es la primera Beatrice que conoció Dante, después a los 19 años cuando se encontró con ella, y después cuando definitivamente la encuentra en el paraíso terrestre. Y esta es una pintura que nos representa la aparición de Beatrice en el paraíso terrestre. Cuando Dante ya ha superado todas las pruebas del infierno y todas las pruebas del purgatorio, ella se encuentra, ella aparece, mejor dicho, en el paraíso terrestre, que baja de una luz y de una nube y aparece vestida de blanco, rojo y verde, o sea, los tres colores de las virtudes teologales, y va a reprochar a Dante. ¿Por qué? Porque yo, después de muerta, tú me olvidaste. ¿Ya? Tú te dedicaste a otras cosas. ¿Ya? Tuviste en el fondo otros amores. Entonces aquí es donde yo digo siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo se explica que un ser celestial le venga a cobrar sentimientos cochinos a Dante, ¿no? Bueno, la explicación es muy sencilla. Es porque esa mujer no es una mujer real, es un símbolo. Ella representa, esto no lo digo solamente yo, lo dicen muchos, hay unos que no están de acuerdo, pero yo sí, representa la teología. Dante estudió teología y en un determinado momento abandonó esos estudios y se dedicó a estudiar filosofía. Y justamente se habría enamorado de otra mujer, que es la mujer que lo consuela. ¿Ya? Esa mujer que lo consuela, él mismo después en el convivio dijo que había inventado a esa mujer como si hubiera sido una mujer real, pero que en realidad era la filosofía a la que él se había dedicado. Hay otro pequeño detalle, para que ustedes vean cómo Dante maneja esto, por si alguna vez leen la Vita Nova, que Dante, al igual como muchos de nosotros hicimos cuando éramos más jóvenes, si nos gustaba una chiquilla, no nos atrevíamos a decirlo, y al contrario, éramos capaces de inventar que estábamos enamorados de otra mujer para que la verdadera no se diera cuenta, por temor a ser rechazado. Dante hizo exactamente lo mismo, y consiguió precisamente lo contrario, que Beatriz le quitara el saludo, Beatrice, ¿ya? Porque aparentemente estaba enamorado de otra mujer, que él llama la donna schermo, fíjense, la donna schermo, traducido al castellano actual, la mujer pantalla, o sea, la usaba como pantalla para ocultar su amor por Beatrice. Pero aquí ya todo está consumado y Beatrice puede aparecer incluso como esta especie de sacerdotisa en trono, una especie de nueva Madonna, rodeada de esta serie de personajes alegóricos. Ustedes ven que hay un grifo aquí adelante, ¿no?
esta mezcla de águila con león que representa al Cristo. Bueno, todo eso lo vamos a ver cuando analicemos el paraíso terrestre que está al final del purgatorio. En esta otra obra de Franz von Bayrou, aquí los píxeles me trataron mejor, tenemos a Beatrice, ¿no es cierto?, que obliga a Dante a arrepentirse ya, confesar su pecado, es decir, que abandonó a la teología por la filosofía. Y ahí, en una hermosa representación, están Dante y Beatrice, como se supone, que se preparan para iniciar el viaje hacia el paraíso celeste y con lo cual se transcurre toda esa cántica. La selva oscura, yo me voy a servir sobre todo de las imágenes de Doré, porque son bonitas y son las más famosas. Es decir, yo creo que hay muchas personas que conocen las figuras de Doré y nunca han leído la Divina Comedia. Bueno, esta es la selva oscura. Yo me acuerdo que la primera vez que hice mi práctica de profesor de italiano, la hice en el Liceo 7 de Niñas, porque ahí también se enseñaba italiano. Cuando mostré esta foto, una de las niñas dijo, no, yo ahí me muero. Efectivamente, se ve bien terrorífica la cosa, ¿no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la diritta via era smarrita. ¿Ya? O sea, en el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura que había perdido el buen camino, o lo había extraviado mejor el buen camino. A ver, me voy a detener un momentito aquí. Yo ya sé que ya llevamos casi una hora, pero el tema es apasionante y no quiero dejar cabos sueltos. ¿Por qué dice eso Dante? Que en el medio del camino de nuestra vida. Está indicando que es él el protagonista de todo lo que va a contar. Insisto, son 14.233 versos. Probablemente, y yo también lo creo, Dante no había pensado hacer una obra tan extensa. Había pensado hacer una obra tal vez de 10 cantos. Pero el tema fue creciendo en sus manos, sobre todo después del exilio, y él estaba en la Lunigiana, para ser más exacto, en el castillo de los Malaspina, cuando un amigo suyo, Dino Frescobaldi, que ya lo mencioné porque era uno de los poetas de Castelnuovo, llegó hasta la corte con los 7 primeros cantos que él había escrito en Firenze, que estaban metidos dentro de un cofre que se había salvado de la expoliación que hicieron de su casa, y se lo entregó al señor Corrado Malaspina para que se lo hiciera llegar a Dante, ¿no? Para que él, a Moroello Malaspina, para que él convenciera a Dante que siguiera con la escritura. Y Dante retomó el tema y siguió adelante. Es el libro que Io dico seguitando, que es bastante grueso. Ahí está explicado todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Dante, a la selva oscura, evidentemente, implica el mundo del pecado, el mundo del extravío, del cual al tratar de escapar, se encuentra con estas fieras que representan a los grandes pecados. Representa, en mi opinión, porque hay muchas otras, representa fundamentalmente a las 3 grandes tendencias que dice Aristóteles que el cielo no quiere. Es decir, el fraude, la violencia y la incontinencia, que son los que después va a utilizar él para dividir el infierno. ¿Y cómo va a quedar estructurada la obra? Un canto de proemio, que es de lo que hemos estado hablando hasta este momento, y después 33 cantos de infierno, 33 cantos de purgatorio y 33 cantos de paraíso. La relación de 3 es evidente. Él inventa una estrofa, que es el terceto, que son 3 versos. Pero atención, si eso también existía, ¿no? Por algo existía el soneto. ¿Se acuerdan? Un soneto me hace escribir Violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando van 3 delante.
Entonces, 2 cuartetos y 2 tercetos. Pero Dante crea una rima encadenada. A, B, A, después B, C, B, y eso le va dando toda una fluidez a la narración. De nuevo, el 3. ¿Ya? Y el infierno en realidad va a estar dividido en 3 partes. Una dedicada a la incontinencia, una dedicada a la violencia, una dedicada a la fraudulencia. El purgatorio va a estar dividido en 3 partes, porque va a haber un antepurgatorio, va a haber un purgatorio propiamente tal y va a haber un paraíso terrestre. 3, 3, 3, 3. ¿Por qué? Por la Santísima Trinidad, evidentemente, que está a la base de todo esto. Pero ¿por qué en el medio del camino de nuestra vida? ¿Qué quiere decir con esto Dante? ¿Qué quiere decir que está en el medio de su vida? Que están los 35 años. ¿Por qué? Bueno, porque él mismo va a escribir en el Convivio, basándose naturalmente en otros estudios vigentes en la época medieval, va a escribir que él, que todo ser humano vive 70 años, ¿ya? Y que por lo tanto, todas estas etapas por las que se van pasando pueden modificarse, acortarse o alargarse según otros condicionamientos que están dados fundamentalmente por las esferas celestes, ¿ya? Por lo tanto, digamos, la necesidad de crear un arco de la vida, así como se han creado tantos otros arcos, corresponde a otras cualidades de la naturaleza que están presentes. ¿Cuáles son las 4 cualidades de la naturaleza? Calor, frío, seco y humedad, ¿ya? Que corresponde además, les recuerdo, a los 4 elementos, esos que Empédocles decía que al mezclarse habían dado origen, que eran el arjé, que había dado origen a todas las cosas. Tales de Mileto había dicho que era el agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, agua, tierra, fuego y aire, ¿ya? Ahora, para los que estén interesados en el tema, les puedo decir que las 4 etapas de la vida del hombre son la adolescencia, que dura hasta los 25 años. Es la combinación del calor con la humedad. ¿A qué corresponde? A la primavera. La juventud dura hasta los 45 años. Es el calor y lo seco, el verano. La senectud hasta los 70 años. Es lo frío y lo seco. Y el senio, que es la parte complementaria, es el frío y la humedad. No todos viven más allá de los 70 años, pero algunos sí. Y ellos cumplen el arco con este plus, por así decir, con este superávit. Ahora, probablemente algunos de ustedes ya hicieron la relación. Yo lo escribí en un ensayo que tengo aquí en mi mano, ¿ya? Publicado hace muchos años. Esto tiene que ver también con los famosos correos sentimentales, ¿eh? De los que buscan pareja, que dice, señorita de 25 años busca caballero de tales condiciones. Por ahí sale otro, señor de 70 inviernos busca por razón seria a señora de la misma edad, ojalá viuda, qué sé yo. Bueno, justamente esto de tener primaveras, veranos, otoños e inviernos está relacionado con esta división. Y si el hombre vive 70 años, ¿qué edad tenía Dante cuando se perdió en la selva? 35 años, la mitad. ¿En qué año ocurre el viaje imaginario? El año 1300. ¿Por qué? Porque es el año del jubileo, del primer jubileo llamado por Bonifacio VIII. Y porque el mismo Dante da una indicación en el canto 22 del infierno, donde un diablo que es Malacoda, que engaña a Dante por otras razones que ya veremos justamente cuando hablemos del infierno, dice que hubo un terremoto hace 1264 años, que coincide, 66 años, que coincide exactamente con la muerte del Cristo, según el relato del Evangelio según Mateo. Entonces,
Si se calcula que Dante considera a Cristo con una edad ab incarnatione, o sea, desde el momento que fue encarnado, él tenía 34 años cuando murió, no los 33 que estamos acostumbrados nosotros a decir. Por lo tanto, se supone que ese terremoto fue hace 1266 años, cuando Cristo tenía 34, por lo tanto 1266 más 34 son 1300. Y de ahí que ese primer verso, en el verso del Camín de Nostavita, nos está indicando ya el año del viaje imaginario. Luego vendrán las fieras que le van a impedir a Dante ir hasta la colina. ¿Por qué? Porque la colina iluminada por el sol quiere decir el mundo de la gracia. Salido del mundo del pecado, ahora está el mundo de la gracia que espera Dante. Pero las fieras, que son estos vicios capitales que no permiten que el hombre salga del mundo del pecado, se lo impiden. Y hay varias interpretaciones respecto de qué representaría cada una de estas fieras, porque todo depende de quién, cómo interpreta la alegoría. Algunos dicen, ¿no es cierto?, que son la soberbia, la avaricia y la lujuria. Otros dicen que en cambio son el fraude, la violencia y la incontinencia. Y hay incluso una referencia de tipo político, que serían la corte de Francia, la curia de Roma y la ciudad de Firenze, ¿ya? Pero de eso vamos a poder conversar en la próxima reunión. Ahí finalmente se ve pésimo, pero se supone que está la loba en el momento en que Virgilio le dice: este animal no te va a dejar pasar porque es un animal muy peligroso, ¿ya? Pero va a venir un veltro quiere decir un perro, un sabueso, que la va a cazar y la va a meter de nuevo en el infierno. Esa es otra profecía que está en el primer canto, que probablemente indica un jefe político importante. Muchos han pensado que podría ser el emperador Enrique VII o Arrigo VII. Otros, en cambio, piensan que es el mismísimo Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto, allor si mose e io li tenne dietro, dice Dante al final del canto, es decir, se movió y yo lo seguí. En la conversación siguiente, estos píxeles sí funcionaron, cuando Dante dice que lo giorno se ne andava e l'aer bruna toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, en este momento que se oscurecía y que los animales que están en la tierra se sienten liberados de sus fatigas, ellos empiezan a caminar hacia la puerta del infierno y van a conversar justamente lo del encuentro con Beatrice, que Doré imagina de esta manera, ¿no? Yo soy Beatriz, que te hago andar, vengo del lugar donde deseo volver, y el amor me movió que me hace hablar, ¿ya? Aquí va a empezar entonces, recién en el canto tercero, el viaje de Dante. Pero la alegoría está bastante clara. Además de lo que ya vimos de la selva del pecado, de lo que vimos de la colina iluminada, Virgilio representa la razón. Es decir, el hombre puede ser rescatado del pecado a través de la razón, de una persona que toma conciencia de que está actuando mal y decide actuar bien. Pero eso no le va a permitir llegar hasta el conocimiento de Dios, porque la razón corresponde a la filosofía, y por lo tanto Virgilio de alguna manera corresponde a la filosofía. En cambio, Beatrice representa a la teología, a la fe, que es la que finalmente podrá llevarlo hasta el paraíso, pero no hasta la visión de Dios. Atención, no es Beatrice la que lleva a Dante a la posibilidad de ver a Dios, no, es San Bernardo. ¿Por qué? Porque superado el aspecto de la fe, pasamos a la vida contemplativa, en la cual para llegar a estar en contacto con Dios tenemos que dejar de ser nosotros mismos, dejar de lado la razón, dejar de lado la simple fe y ser una cosa sola con l'amore que mueve il sole e le altre stelle, o sea, con el amor que mueve al sol y a las otras estrellas.
Y Dante, ¿cómo va a ver a Dios? Como tres anillos que conforman uno solo, y en el medio de ellos hay una figura como humana que representa la encarnación del Cristo. De nuevo, el 3. Ahora bien, con esto he introducido el tema de la alegoría. He tratado de explicar un poco lo que significa Beatrice. Hay algunos comentaristas que han querido, que quisieron, mejor dicho, porque ya es una idea casi desechada, presentar toda la Divina Comedia como un viaje con el cual Dante hace todo lo posible para volver a juntarse con su amada. ¿Y esto por qué? Porque cuando termina la Vita Nova, Dante dice que no volverá a cantar a Beatrice hasta no ser capaz de decir de ella lo que de ninguna otra mujer ha sido nunca dicho. ¿Ya? Y eso justamente lo que él cumple en esta mirabile visione, esta admirable visión a la que él hace referencia cuando termina la Vita Nova. Por lo tanto, algunos piensan que es que Dante ha superado todas estas etapas para volver a encontrarse con Beatrice. Pero naturalmente esto representa mucho más. Cuando Dante entre al purgatorio, el ángel guardián le va a inscribir en la frente 7 letras P. Cada P significa pecado. Y en la medida que va a ir ascendiendo de una cornisa a la otra, hay un ángel que vigila la cornisa que le va a borrar una de las P. Y él va a notar que cada vez se siente más liviano, porque va siendo liberado de cada uno de los pecados por los cuales ha pasado. Hay todo un tema de purificación que se complementa con un muro de fuego que tiene que atravesar para encontrar al otro lado el paraíso terrestre y después a Beatrice. Es una hermosa historia de amor, pero también es una hermosa historia alegórica y mística que nos lleva a reflexionar. Dante, esto lo anticipo, pero ustedes ya lo saben, aplica un principio que se llama del contrapaso. O sea, en el infierno los condenados sufren una pena que equivale al pecado que cometieron. Y lo mismo ocurre en el purgatorio. En cambio, en el paraíso celeste, el tiempo y el espacio ya no existen. Lo que contempla Dante son visiones, sensaciones extrañas e indefinibles, porque él también, después de haber sido sumergido en el río Leté, que lo hizo olvidar todo el mal que había hecho, y en el río Eunoé, que es la otra ribera del mismo curso fluvial, que le hizo recordar todo lo bueno que había hecho, se ha convertido en un cuerpo etéreo. Sigue siendo un hombre, va a volver a contarnos lo que vio, pero mientras tanto ha tenido esa experiencia gracias a todo un proceso de purificación.